¿De dónde surge esa fascinación por el puma? Me encantan los animales salvajes. Es como el sumum del depredador. Creo que lo que más llama la atención es este arte, ¿no?, de camuflarse y de esconderse entre cuatro coirones. El tema es que el puma es muy dañino. ¿Sabe qué cantidad de animales se pierden acá? Y el 90% por el puma, más de 400 animales. ¿Quién se hace cargo de eso? Algunos pumas cada tanto matan ovejas. Para resolver ese conflicto se necesita conocimiento ecológico, para generar argumentos para su conservación. Lo único que se pensaba era, bueno, lo que tiene que estar acá es la oveja y no se tenía en cuenta todo el resto. Santa Cruz fue siempre una provincia ganadera. Vos mandarás en el UNCO, donde vos quieras. Acá no mandan ni Donadío ni otro. No. Acá mandamos nosotros. El puma era un fantasma del cual veíamos las huellas y hoy los vemos cazar guanacos casi enfrente de los lugares donde nuestros equipos viven. Ese deseo no puede terminar con la actividad económica para que Santa Cruz se pueda poblar. ¿Y hay algo? Quizás estuvieron ahí cazar. Vamos a ver. El puma también elige dejar verse. Es un regalo para nosotros que lo podamos ver. Puma que entra al campo no sale. O sea, puma que entra al campo, vos lo matás. Sí, lo siento mucho. Che, ahí sale el puma, me parece. Estamos cruzando Santa Cruz camino a la Vizcaína, la estancia de Pedro Garitonandia, descendiente de los primeros ovejeros que poblaron la zona. Garito, como lo llaman, nos va a contar su historia familiar, atravesada por los conflictos de esta estepa árida y aislada. Mi tío abuelo fue el fundador de esta estancia, estamos hablando de 1914, 1916. En la estancia acá, hemos llegado en épocas buenas, de buen clima, 8.000 animales. Ahora hay 5 entre 2 estancias. Acá hace 50 años atrás, en todo Santa Cruz, el 80% de los establecimientos estaban ocupados y estaban produciendo. Ahora, si tienes un 30 es mucho. ¿Qué pasó en el medio? Ha pasado de todo, ha cambiado mucho el clima. Todo el terreno que hay arriba en la meseta, todas las lagunas que había hace 20 años atrás se secaron. En 91 los pegó fuerte el volcán. Nosotros perdimos el 90-95% de las ovejas madres. La mayoría de los campos en Santa Cruz desaparecieron o los dueños los abandonaron en la cría por eso. Porque hay lugares donde el pasto ya quedó arrasado y cada vez hay más guanacos. ¿Por qué? Porque hace 20 años, 25 años empezaron a salir las leyes de protección. O sea, que lo poco que te queda para pastorear te lo comen los guanacos. Y después tenemos tu otro amigo, el puma. El tema es que el puma es muy dañino. El puma entra, te mata 5 y te come medio. La oveja es lo más tonto que hay. La oveja está matando una ahí, está mirando las cómo otras mata. miran. Y las otras miran, están esperando que las maten. Yo normalmente, ¿sabés qué cantidad de animales se pierden acá? Y el 90% por el puma. ¿Cuántos? Más de 400 animales. ¿Quién se hace cargo de eso? Prefiero un ganadero antes que un ONG de cualquier tipo. No tengo ningún vecino con hacienda, todos los campos desocupados y el parque bastante cerca. Que me digan qué medida tomaron ellos. Ellos lo único que hicieron poner un collar, que ahora es relativo, porque está marcando la historia del puma ahora. Ellos no me creen, o no me quieren creer, cuando le digo que hace 30 años atrás acá el puma no existía. Si encontraban un puma, lo encontraban en el invierno. Y como estaba todo poblado, un peón salía acá, un peón de la otra estancia, otro de la otra estancia y lo agarraba. Y se terminaba el problema. Cuando ellos llegaron acá, que me dijeron que le ponían el collar para saber lo que hace el puma. Y dije, el puma te recorre 30, 40 kilómetros por día. ¿Qué te dicen ellos? Dicen, no, la dieta del puma, el 90% es guanaco. Sí, en el parque. Un tipo con doctorado, y te doy el nombre sin ningún problema, Donadío, dijo eso. Pero yo se lo verifiqué y ellos mismos lo verificaron, que una vez que el puma entra a comerte una oveja, vuelve. Yo puma que entra al campo no sale, si lo encuentro. Lo tengo que encontrar para eso. No es tan fácil. O sea, puma que entra al campo, vos lo matás. Sí, lo siento mucho. Yo tengo que defender mi capital. Yo tengo un muy buen trato con la gente que es ahora Rehuil. Pero lo que yo pierdo en un año, que sería la ganancia, yo no lo recupero en 5. Por pumas con collares me hicieron 30 ovejas. Y un año estuve conversando y no me la reconocieron. Un poco más tenía que darle la llave a la estancia para que me reconozcan 30 ovejas. Seña que no. Ellos no negocian nada, son soberbios. Los vecinos a los que se refiere Garito son los ambientalistas de Rewilding, una fundación que se estableció en Santa Cruz hace algunos años con el propósito de recuperar los ambientes y sus especies nativas. Emiliano Donadío, director científico de Rewilding, plantea la necesidad de una nueva convivencia entre los productores y los espacios naturales. Esto era exactamente una estancia típica productora de acá del sur de la Patagonia,
Llegamos en el 2019, cuando se compró esta propiedad. Para ese momento lo que hicimos fue retirar las últimas ovejas que quedaban. En 5 años toda esta zona revivió. Era casi imposible ver guanacos. Por supuesto, el puma era un fantasma del cual veíamos las huellas y hoy los vemos cazar guanacos casi enfrente de los lugares donde nuestros equipos viven. Que el puma mata ovejas lo sabemos, Sí, eso ocurre. Lo que mata un puma por unidad de tiempo sí es un dato que todavía no está apoyado por evidencia científica. Eso es lo que estamos buscando ahora. Para que las medidas de mitigación que no impliquen erradicar el puma funcionen, necesitamos tener buena información de dónde, cómo y en qué medida. El puma, entre un guanaco y una oveja, ¿tiene alguna preferencia? No sabemos. Sí sabemos que en esta zona donde no hay casi ovinos, digamos, esto es un área protegida, el guanaco es la principal presa del puma. Eso lo que nos da la idea es que cuando hay presas nativas, los pumas van por las presas nativas. Ahora, puesto a elegir, no sabría decirte. Lo que estamos tratando de entender acá es, por un lado, la importancia ecológica de los pumas. Cómo afectan a sus presas, cómo eso tiene un efecto sobre los pastizales, cómo puede beneficiar a la biodiversidad en general, no solo por el conocimiento ecológico, sino también para generar argumentos para su conservación. Y por eso estamos intentando trabajar con los vecinos, los que tienen ovejas, para ver qué pasa en sus campos. Ahí lo que pasa es que se abre otro conflicto que tiene que ver con el uso del suelo, ¿no? Si tenés guanacos y ovejas también compiten. Sí, es un problema complejo. La solución va a venir con datos, más la posibilidad de trabajar en colaboración con los productores ovinos. Este es un buen lugar para poner la trampa porque hay un buen cañadón. Los pumas usan mucho estos cañadones como corredores y de hecho hay huellas. Las huellas son bastante frescas. Armamos la trampa en el medio de la pasada y para asegurarnos de que pise donde está la trampa, que la trampa se activa con la pisada del animal, le ponemos estas ramas para dirigirlo por el centro del canal este y a su vez colocamos estas piedritas acá, que son piedritas con filo, que hacen que el animal, cuando llega al frente de la trampa, cuando pisa en esta parte, no tenga otra opción que pisar en el centro de la trampa, exactamente. Y este es un método bastante efectivo, que cuando yo lo aprendí, realmente dije, esto no va a funcionar. ¿Y a quién lo aprendiste? Lo aprendí de un gringo que vino a enseñarme de Estados Unidos. Sí, él llevaba atrapado más de 400 pumas. En 10 días agarramos 6 pumas y nos quedamos sin collares. Entonces el animal va a pisar acá y luego va a pisar ahí y cuando pise va a quedar atrapado. Cuando el animal activa la trampa, se activa un transmisor que está conectado a la trampa, le manda un correo electrónico a la gente que está en los refugios y se puede responder inmediatamente. El sistema nos permite responder rápido para que el animal pase poco tiempo en la trampa. La idea es que el animal no se lastime en nada, en lo más mínimo, porque necesitamos liberar después un animal sano con un collar y que nos provea buena información durante 3 años. ¿Cuántos animales con collar tenés? Hay 17, pero desde que empezamos el estudio hemos capturado y colocado collar entre 35 y 40 animales. Los collares tienen un GPS que colectan la localización del animal cada 3 horas. 8 veces por día vos sabés dónde está el animal. Multiplica eso por 365 días por 3 años. Es un montón de información. Por ejemplo, podemos calcular cuántos guanacos matan por mes y por lo tanto por año. Y podemos inferir cuán importantes son los pumas limitando un herbívoro como el guanaco. ¿De dónde surge esa fascinación por el puma? Yo no tengo una fascinación por el puma. A mí me encantan los animales salvajes. Pero terminé trabajando mucho con los pumas. Y eso te acerca a esa especie en particular. Todo lo que tenga forma de gato es como el sumum del depredador. Desde las garras, con las retráctiles con las cuales se pueden enganchar a la presa, algo que un lobo no puede hacer. Los he visto camuflarse, los he visto atacar, los he visto matar, he atrapado, los he tenido en mis manos. Así que casi todo lo que yo te cuento lo viví y lo estoy recordando cuando te lo cuento. Ahí tiene un gato de puma, ahí tiene una oveja muerta, ahí tiene otra oveja muerta, todo lo que come. Y decime cuando te encontrás con eso. ¿Qué te genera cuando te encontrás con eso? Lo primero, impotencia, tristeza.
Encima hay gente que la defiende, eso es lo más triste. Ellos tienen la aplicación en el celular, donde le marcan a dónde se mueven los pumas. ¿Qué le cuesta agarrar la aplicación, mirar a ver a dónde anda el puma que tengo en el collar? Y si no, vengan ellos. Le dije hasta eso. Digo, si ustedes ya le están marcando, vengan a la hora que sea. Lo sacan. Córranlo para que yo no los agarre. ¿Has matado alguno con collar? Sí. ¿Devolvés el collar por lo menos? Sí. Primero se lo volví rápido. El segundo se lo tuve un año. ¿Qué pasó? Cuando le agarré el segundo puma, a los 2 o 3 días, el que estaba dedicado a ir a mirar los clústeres, me llamó de Chile, que iba a venir a visitarme, y dice, porque me está marcando el clúster, dice que anda un puma cerca, o hay un collar cerca de la estancia. Ya lo había agarrado. Vos tenías el collar acá, digamos. No lo tenía acá. O sea, el clúster le mancaba. Lo marcaban acá. Dice, no, dice, el collar está allá. Ah, bueno. Dice, cuando vuelvo allá, paso para casa a buscarlo, bueno, pasale, que te lo lleves otra cosa. Vos mandarás en el Unco, en el Tol, donde vos quieras. Acá no manda ni Donadío, ni el otro. No, acá mandamos nosotros. Cuando yo tenga ganas y me moleste el collar, te lo doy. Otro aspecto de la tecnología que utilizamos acá es las cámaras trampa. ¿Y eso que graba de manera constante? Se activan con el movimiento. Cuando pasa algo va por delante, sacan foto o video. Vamos a extraer la tarjeta. Veamos qué capturamos en esa tarjeta estos días. Primero, bueno, pasó un guanaco corriendo. Vaya a saber uno por qué iba corriendo a esa velocidad. Bueno, Acá. ahí está nuestro amigo. Estos son los collares que ponemos en pumas y esto que está acá es el sistema de liberación remota. Esto, a los 3 años, genera una reacción química y los suelta. La información que va colectando el GPS se transmite vía satélite a un servidor, donde están todos los animales a los que vos les pusiste un collar. Acabamos de ver en la computadora los últimos puntos que enviaron los collares de 3 pumas. Y estos puntos están en un cañadón que es bastante accesible, por lo tanto vamos a acercarnos a ese cañadón y usando el componente VHF del collar, la señal de radio que podemos captar con un receptor y una antena, vamos a ver si podemos observar alguno de estos individuos. Y la otra información que pudimos obtener, que hay un puma que aparentemente cazó algo porque tiene muchos puntos juntitos en el mismo lugar, así que vamos a ir a verificar si eso es una cacería. Ahí está, ahí lo veo al guanaco. Ah, mira, ahí está el guanaco. Sí, ahí sale el puma, me parece. Tremendo bicho. Acá está el guanaco. ¿Cómo lo mata? Los pumas matan por asfixia. Esta parte de la garganta se puede ver que está como mojadita y seca. Esa es la saliva del puma. ¿Dónde decís que fue que este puma cazó? Es muy probable que el puma haya estado echado quieto por acá. Y este guanaco, no sé si estaba solo o con otros, pero se haya acercado y no haya visto al puma. El puma es un cazador de emboscada. Necesita acercarse a la presa o que la presa se acerque. Pero no puede perseguir un guanaco 100 metros. No tiene la estamina para hacerlo. Y además el guanaco corre mucho más rápido. Los pumas son esquivos, sigilosos. Para tratar de ver alguno, confiamos en Facundo Epul, un guía local que utiliza los métodos que antes se usaban para la caza y hoy sirven para hacer avistajes. ¿Y hay algo? Vamos a bajarnos a mirar, vamos a chequear. Como que puede haber cazado ahí. Quizás estuvieron ahí a cazar. Vamos a ver. Dale. ¿Cómo es, Facu, tu trabajo como guía de fauna y buscando pumas?
Bueno, es un trabajo bastante especial, nuevo. La verdad que me genera muchísima satisfacción poder verlo. Creo que lo que más llama la atención es este arte, ¿no? De camuflarse y de esconderse. Verlo a veces trepar en un paredón de la meseta que vos decís, ahí no sube nadie más que un escalador haciendo boulder y el puma va, pega 3, 4 saltos, trepa y sube. El puma también elige dejar verse. Es un regalo para nosotros que lo podamos ver. Me has contado que muy joven ya tenías un rifle, o sea, te enseñaban a cazar. De 11, 12 años ya tenía un aire comprimido. Lo único que se pensaba era, bueno, lo que tiene que estar acá es la oveja y no se tenía en cuenta todo el resto. La perspectiva sobre la fauna era diferente cuando vos eras más Sí, chico. completamente diferente. Aunque sigue sucediendo en la provincia, eso era, había una perspectiva muy diferente. Pero es algo que hoy, por ejemplo, yo lo puedo ver en mi familia reflejado. Mi sobrinito de 3 años juega con mis binoculares. Del rifle a los binoculares, bueno, bien. Del rifle a los binoculares. Caminamos con Facundo durante un par de horas y vimos huellas y presas. En algún momento parecía que estábamos cerca, pero el puma no se dejó ver. Está bien que así sea. Significa que el animal mantiene vivo su instinto. Mi abuelo llegó en el año 1906 con 16 años de Croacia. Su primer trabajo con ovejas fue venir arreando justamente, traer un arreo que traían en aquella época caminando, con el compromiso de poblar con animales y de traer gente que viniera y se quedara a vivir, ¿no? Así fue el inicio, así se empezó a poblar Santa Cruz. El coraje que tiene el productor ovino, digamos, cuando se mantiene en esa actividad es terrible. La producción ovina tiene hoy y hace mucho tiempo todo en contra. Venimos de años y años de sequía y de pronto tenemos inviernos donde cae una cantidad de nieve que te mata cantidades. Hubo pérdidas inmensas. Hoy por hoy hay un problema con una sobrepoblación fantástica de guanacos. Entonces el deterioro que empezás a ver en los suelos al estar tan sobrepastoreado... ¿Pero ese sobrepastoreo es de guanacos o puede ser las propias ovejas? Depende con quién hables. Claro. Si vos hablas con un conservacionista te va a decir que fueron las ovejas, aunque estés en un campo donde hace 30, 40 años que no hay ovejas. Decís? En los últimos 40 años de ninguna forma podríamos decir que Santa Cruz ha estado sobrepoblada de ovejas. Así como ha aumentado el guanaco, ha aumentado la cantidad de población de pumas de una forma. Yo hace 2 veranos, mi marido abrió la puerta de mi casa a la noche y teníamos un puma en la vereda, matando a nuestros animales domésticos. Yo si me hubieras dicho en algún momento que iba a tener un puma en la puerta de mi casa, te hubiera dicho que no era probable porque que el animal era salvaje y no se acercaba a las casas. No podemos dejar que la visión de los ambientalistas, que son gente de afuera, no es gente de la provincia, que vive de otra cosa, que no conoce la historia de la provincia, que solo quiere, por alguna razón, que no sé si es realmente la nobleza humana u otra, solo conservar la fauna autóctona. Pasen. El problema son los suelos, ¿no? Hace un par de años hubo una publicación de Gabriel Oliva del INTA Santa Cruz. Puso la receptividad a nivel provincial y a eso le sumó la capa de ovejas y la capa de guanacos y da un rojo tremendo. O sea, no hay para todos. Pues hay que hacer un adecuado aprovechamiento de ese forraje que serían pulsos de pastoreo y periodos de descanso grandes. Podemos controlar a la oveja cuando entra y cuando sale de un potrero y cuántas ovejas entran, que hoy no tenemos las herramientas para poder hacerlo con el guanaco. Y con respecto al otro vértice de ese triángulo que son los pumas. Sí, desde que yo era chico no lo conocía el puma. 2017 para nosotros fue un año bisagra acá. Ahí empezó a ser un problema. Nosotros no teníamos gente en el campo que tuviera las aptitudes, digamos, para hacerle frente al puma. Entonces en ese momento lo que tuvimos que hacer es hacerme legítimo usuario para poder adquirir un arma y de esa forma hacer el control de los individuos problemas. Tuviste que salir vos a cazar. Tuvimos que empezar a hacer eso. Puma se va a preferir alimentarse de una oveja que de un guanaco. Todos hemos visto en internet lo que le cuesta a un puma agarrar un guanaco. La oveja es muy mansa, se diseñó para eso, entonces el puma la rodea y se sirve de 5 o 6 animales sin ningún problema. Este es un reproductor de la raza MPM y este tipo de animal anda alrededor de los $1000. Pasen, este es uno de los últimos pumas que agarró nuestro padre, cuando había pocos pumas. ¿Antes valía la o sea, No, como antes el Consejo Agrario te pagaba el cuero, te pagaba la muerte al ganadero. ¿Y vos ahora no pagás? Ponele si algún peón y eso. Sí, el peón se le paga, 70, 100 mil pesos. Es poco por el valor en sí, del daño que te hace, y es poco por en sí por el laburo. O sea, vos decís que vos te rinde pagar esa plata por
porque te tragan un Y puma. más también. Estas duermen conmigo, entonces cuando me levanto me potencio y lo salgo a buscar. ¿Es dura, no, la vida acá en el campo? Y sí, pero hay que hacerlo. O sea, más que todo esto, ¿es vocación o es hereditario? A los ganaderos ovejeros, en cualquier momento, darle el golpe de gracia. Como sigue el clima que está, tarde o temprano las ovejas se terminan. O sea que la especie en extinción son ustedes, los ganaderos. Los ganaderos de ovejas, seguro. ¿Y qué va a pasar con este campo? ¿Se lo vas a vender a Rewilding? Sería una contradicción grandísima. No me gustaría que lo haga mi sobrina. Yo no lo haría. De última, si lo tengo que hacer por, no sé, una radiación extrema, que sería una enfermedad. Pero vos no querés hacer eso. No sería aconsejable. Espero no verlo, para que no sentirlo. Los pumas son considerados grandes depredadores, básicamente por su tamaño. No solo tienen un impacto sobre sus presas herbívoras, como en este caso el guanaco, sino que al impactar sobre estas presas, porque se las comen, tienen un efecto beneficioso sobre la vegetación. Menos herbívoros, mayor desarrollo de la vegetación más compleja, y eso le da hábitat, le da un hogar a una miríada de otras especies, lo cual incrementa la biodiversidad del lugar. Últimamente se está evaluando si estos efectos que tienen los grandes depredadores como el puma no tienen también algún impacto en lo que es mitigar el cambio climático. Parece contrafáctico, ¿no? Porque esta máquina eficiente para cazar y matar, en realidad por lo que está diciendo, está generando espacio para más vida. Esa es una metáfora que nunca se me había ocurrido y la voy a empezar a usar. Acorralados por el declive de la industria, los ovejeros encontraron en el puma y sus defensores al enemigo perfecto. Los que estamos en peligro de extinción, argumentan, somos nosotros, los pobladores de esta estepa ventosa. Donadío y los ambientalistas, en cambio, dicen que ese dilema es falso, que ninguna solución productiva puede implicar la eliminación de especies autóctonas. ¿Habrá manera de congeniar las dos posturas? ¿Podrá lograrse antes de que sea demasiado tarde? Muchas veces durante mi trabajo tengo la oportunidad de salir al campo y si tengo suerte me encuentro con algún puma y tengo la oportunidad de observarlo. Y cuando observo estos animales, en general recuerdo los intensos años de persecución que los pumas han sufrido en Patagonia y en otras latitudes. Cuando los veo, no puedo dejar de pensar que nuestro trabajo habrá concluido cuando estos animales tengan asegurado su futuro. Cada vez que levanto el dron es, ¿con qué me voy a encontrar hoy? ¿A quién me voy a encontrar hoy? Nadan miles y miles de kilómetros sin saber de quién es este territorio y de quién es este otro. La ballena que tenemos a nuestro lado es Hueso. La conozco desde que nací, estoy muy emocionado. Son majestuosos, son animales grandes. La placidez que hoy se asocia a la contemplación de ballenas contrasta con la violencia con que esta misma especie fue perseguida durante siglos. Los balleneros la cazaron hasta casi extinguirla y para el 1900, en las costas de la Patagonia quedaban apenas un par de centenares de ballenas francas australes. Sin embargo, la especie logró resucitar. Acompáñenos en un viaje a la península Valdés, donde navegaremos las aguas del Golfo Nuevo para conocer la historia de supervivencia de este animal majestuoso, el rey de nuestros océanos. Viven en un hábitat que para nosotros es desconocido y para ellas es su hogar. Es una tarde sin viento a finales del último septiembre y el Golfo Nuevo, una entrada de mar protegida por altos acantilados que las ballenas utilizan para aparearse, reproducirse y entrenar a sus crías, está repleto de estos curiosos animales. Duplas de ballena y crías levantan la cola, saltan para caer con estruendo y anuncian su presencia con los chorros de agua que se forman cuando expulsan aire por sus espiráculos. Así como nosotros como personas tenemos personalidades. ¿Por qué digo personalidades si no son personas? Entonces, bueno, inventé ese término. Tienen distintas ballenidades.
Mariano Cironi, un científico y ambientalista, nos invitó a que lo acompañemos en su salida en bote para tomar biopsias de los animales. Este trabajo es parte central de las investigaciones que hace el Instituto de Conservación de Ballenas. La misión de nuestra organización es conservar a las ballenas a través de la investigación y la educación. Hacemos ciencia aplicada a aportar información para problemas de conservación que enfrentan las ballenas en el mundo hoy. Como cordobés, siempre me gustó el mar. A veces digo que a uno le gusta lo que no tiene. Para un cordobés a veces es un evento cuando vas al mar por primera vez. Y eso sucedió cuando yo tenía 6 años, en el año 76. Tengo muy vívida el primer instante en el que vi el mar. Habíamos llegado en el auto, habíamos armado campamento, bueno, y había unas dunas que nos separaban del mar. Y subí a la duna y fue así asomarme a esta maravilla azul. Ganas de saber qué había ahí abajo, ¿viste? Veía una cosa tan azul, inmensa y plana, pero que instintivamente me decía ahí abajo deben estar pasando cosas maravillosas. ¿Cómo siguió ese vínculo por aquello que le había generado ese interés? Y tal vez una gran inspiración que tuve fue Jacques Cousteau, que nos inspiró a muchos en aquellas épocas donde, claro, no había internet, no había acceso a los documentales que uno puede ver hoy. ¿Y ya del mar tenías alguna fascinación para algún bicho en particular? Las ballenas. Lo primero que me llama la atención es el tamaño y a la vez la gracilidad que tienen para moverse, esa mezcla de cosas súper poderosas pero dócil y tranquila a la vez. Y el contraste con cosas pequeñitas, son gigantes ellas y se alimentan de animales pequeñitos como un krill que tiene poquitos centímetros de largo. Son mansas en principio, ¿no? Las ballenas francas en particular, las ballenas grises también, las ballenas jorobadas son animales bastante dóciles, digamos. Tenemos un catálogo de fotoidentificación de más de 4.500 ballenas ingresadas con sus historias de vida. ¿Cómo identificás a las ballenas? A través del patrón de callosidades que las francas tienen en la cabeza. A su vez, también algunos individuos tienen manchas en sus cuerpos. Como una especie de huella digital de la ballena. Sí, así es. Es inevitable que la imagen de la ballesta remita a la cacería feroz que casi termina con la especie. Sin embargo, en este caso no se busca causar daño a las ballenas, todo lo contrario. Recuperamos la flecha. ¿Alguien la puede agarrar? ¿Puedes manotear la flecha? Acabamos de recuperar la flecha con la biopsia, que es una muestra biológica de piel y grasa de ballena, en este caso de una cría. Tiene menos de 4 centímetros. Esta muestra biológica tiene un valor invaluable, nos permite hacer un montón de análisis. Además de los análisis de hormonas, también análisis genéticos. Lo que alcanzás a ver ahí blanco en la punta del dardo es grasa y si alcanzás a ver aquí hay un trocito negro, eso es piel. Entonces puede ser a lo mejor 1/3 de grasa y 2/3 de piel o mitad y mitad más o menos, según el ángulo en el que impacte la flecha. Puede salir más o menos grasa y más o menos piel. Y cada una de las partes se usa para los distintos análisis. Esta cría es nueva. Agosto y septiembre es cuando más ballenas hay acá en la zona. Venir a este lugar, frente a Puerto Pirámides, en este sitio que conocemos como El Nido,
un nombre que los capitanes, sobre todo de avistaje, han puesto a este lugar. Para lo que no estamos habituados, en realidad es impresionante. Para mí es impresionante. Todos los años que vengo acá y siempre me sorprendo de nuevo. Cada vez que veo una ballena de cerca, vuelve a sorprenderme. Mira, ahí hay una... Ah, estamos, mira. Con una cría. Mientras conversamos tenemos una cría de ballena franca abajo nuestro. Cada año hay más ballenas que el año anterior. Así que eso es una muy buena noticia. Y de una población que a lo mejor puede tener unos pocos cientos, digamos a lo mejor en la década de 1940, y actualmente son más o menos unos 6.000. Entonces la recuperación es una recuperación notoria. Ahora, la recuperación de la especie no conlleva un riesgo de que, bueno, de que las presiones de las naciones que cazan consigan un argumento, bueno, la especie ya está recuperada, explotémosla comercialmente de vuelta. And the first shot has to be the last. After the kill, the whale is blown up with compressed air and the mothership takes over. Back to the factory on shore, and another notch on the chair as one more whale takes its place in an all-important industry. Ese riesgo está porque justamente el argumento para declarar su protección internacional fueron los bajos números a los que llegaron las poblaciones por la cacería. De nuevo, eso ya tendrá que ver con cuestiones éticas de qué hacemos con especies tan especiales como esta. We recognize that other countries have a legitimate commercial interest in whaling, and if in the future it could be shown beyond reasonable doubt that some exploitation of stocks might safely be resumed, and that satisfactory methods of killing were available, the lifting of the ban might be considered. If the Commission is once again unwilling to agree to a ban on all commercial whaling, we consider that it should at least adopt measures to protect those species and areas which are subject to the greatest risks. En la época en la que se declaró la protección internacional de cacería de esta especie en particular de ballena franca, no existían las amenazas que existen hoy en el ambiente en el que viven. Las amenazas generadas por la industria pesquera, que existe aunque no sea intencional, por el tráfico de embarcaciones y las colisiones con buques, por el cambio climático, la reducción en la productividad de krill, la competencia de las ballenas con la pesquería de krill, la contaminación química, acústica. Ese es el argumento que se puede usar hoy para mantener esa prohibición a la cacería. Lo que ya tenemos una evidencia es que hace 40 o 50 años la tasa de crecimiento era del 7% anual. Hoy es del 3 o 4, o sea, ya es la mitad de lo que era hace 30 años, 40 años, 50 años. Mira, tenemos ahí justo atrás. Wow. No se puede conversar así. Cada vez que levanto el dron es, bueno, ¿con qué me voy a encontrar hoy? ¿A quién me voy a encontrar hoy? Primero, el cafecito. Hay días con 10 grados bajo cero y hay que aguantarlo. Viendo cómo sale el sol y cómo se iluminan todos los soplidos de las ballenas, que salen naranjas. Es uno de los momentos más lindos del trabajo. Escuchar a las ballenas, escuchar a las olas y ver los soplidos anaranjados solo con las ballenas. Una de las preguntas que nos hacemos es ¿por qué mueren tantas crías? Hay una tasa alta, me decías, de mortandad de crías. Sí. Acá en estos golfos. Es, de hecho, la población de ballena franca con mayor tasa de mortandad de crías. De hecho, el proyecto en realidad está focalizado en las normas con crías. También nos sirve para evaluar cuestiones de parámetros poblacionales, cuestiones de dinámica poblacional. Nosotros registramos el patrón de callosidades. Podemos saber quién es quién. ¿Las reconoces? ¿Hay algunas que las identificas? Algunas sí. Si bien en la mayoría necesitamos usar un software especial, hay algunas que tienen callos muy particulares o alguna marca en el cuerpo que ya decís, te conozco. Bueno, había una que se llamaba, le puse medusa, por el patrón de callosidades parecía una medusa, que la primera vez que la vi estaba embarazada. Después la vi con su cría, la vi más de 10 veces esa temporada. Ah, wow. Entonces vas viendo cómo crece la cría, cómo enflaquece la mamá, te vas encariñando. Estamos trabajando con individuos, animales que conocemos. Tenemos árboles genealógicos de algunas de estas ballenas. A veces las encontrás en el aire, a veces las encontrás en el agua. Es un sentimiento único, encontrar de nuevo un animal salvaje que sabes que recorrió miles y miles y miles de kilómetros. Es un sentimiento de amor. Uno puede ser profesional y también poner las emociones. No lo hace uno menos profesional, sino más dedicado con el trabajo. ¿Qué tal? No sé, menos de 100 metros de la costa, ¿no?
Debe estar a 100 metros de la costa. Fíjate que está panza arriba. Es muy pacífico. ¿Cómo no te va a generar ¿qué? Paz, inspiración? Bueno, yo ya te dije que a mí me genera amor. The right whale. La ballena franca o correcta para ser cazada. Están muy cerca de las costas. Es una especie lenta, de un producto muy preciado comercialmente. No había límite. Si no paraban de matarlas, se extinguían. フランスだって平和の象徴鳩だとかウサギだとか食べてるじゃない。日本でなんでクジラ食べちゃ悪いのかと思うね。だってクジラ一頭ですごい量があるわけじゃない。 Desde el año 1600 y pico se empezaron a cazar. Con el advenimiento de la caza comercial, las poblaciones cayeron drásticamente. Lo primero que me interesaba obtener era aceite para iluminar ciudades. Se utilizaban las barbas para hacer corset. El cachalote se utilizaba el espermaceti, que es una sustancia que se encuentra en su cabeza, que era muy buena para hacer productos de cosmética, de velas, de perfumería. Pudimos reconstruir a partir de los libros de los balleneros que registraban la cantidad de barriles de aceite que producían hasta antes de 1600 cuántos animales había en el Atlántico sudoccidental. Y llegamos a una estimación de aproximadamente 58.000 animales. Y eso cayó abruptamente hasta principios del siglo XX y quedamos con unos pocos cientos de individuos. 1800 ellos intentan hacer regulaciones del gobierno de Buenos Aires, con muchas dificultades para controlarlas. Y a partir de 1935, la Liga de las Naciones puso una moratoria sobre la caza de esta especie y de otras especies de ballenas. La población comienza a recuperarse, pero muy lentamente. Ya en la década del 70 empiezan los primeros avistajes de ballenas y ahora estamos rondando en promedio las 500 con picos de 700 crías por año. Y hoy tenemos en funcionamiento desde el año 2014 un proyecto de seguimiento satelital con un montón de organizaciones internacionales inclusive. Las ballenas francas australes, que apenas sobrevivieron a la caza, hoy se enfrentan a un nuevo desafío, cuyo origen también es el hombre. Esa marca blanca, sí, se ve en el lomo. Esas son las heridas de los ataques de las gaviotas. O sea, en un par de meses ya le lastimó todo el lomo. Sin embargo, la madre no parece tan lastimada. Las adultas han aprendido a evitar los ataques de las gaviotas. Las crías permanecen mayor tiempo en superficie, entonces están más expuestas a los ataques de gaviotas. Las ballenas adultas evitan los ataques de las gaviotas, por ahí posicionándose lo que lo llamamos posición de galeón. Solamente sacan la cabeza, está la zona de los espiráculos, respiran y vuelven a sumergirse. Las gaviotas cocineras aprendieron a alimentarse directamente de la piel y de la grasa de las ballenas, interrumpiéndolas en un momento muy crítico, que es el momento de la amamantación. ¿Y esto es un comportamiento nuevo? Y en realidad desde los años 70 ya se registra este tipo de comportamiento. Ya para los años 2000 más o menos, ya el 98% de las ballenas que de acá de Península Valdés presentan estas marcas. Las gaviotas prácticamente triplicaron su población durante los años 90 con el auge de las pesquerías y sobre todo con el auge de los descartes pesqueros, tanto en el mar como en basurales. Todo lo que era residuos lo acumulaban en basurales a cielo abierto y las gaviotas se alimentaron. Yo diría que es particular de esta zona, es un parasitismo de gaviotas sobre las ballenas, ocurre solamente acá. Hoy prácticamente todas las ballenas que vienen acá son atacadas por gaviotas. Cuando se tratan de invasiones es más fácil tomar decisiones, pero en este caso son dos especies autóctonas que han coevolucionado juntas. Ahora están mediados por la obra del hombre, ¿no? Que puso a disposición tantísima cantidad de alimento para estas gaviotas. En el 2012 al 2015, la provincia desarrolló un sistema para ver si podía minimizar estos ataques de gaviotas a ballena a través de lo que se llama en español descaste, ¿no? La eliminación de individuos selectivos que veían que estaban picando una ballena. Bueno, a ese individuo se lo extrae de la población a los tiros, ¿no? Contrataron escopeteros que mataron esas gaviotas. Y lo que vimos que tenía un efecto absolutamente local y temporal. Parecería que esa solución, por lo menos hay que buscar otra. Lo que hay que seguir es alentando el manejo responsable de los residuos, ¿no? Y sobre todo de los residuos en el mar. Es 24 de septiembre de 2023 y la ballena que tenemos a nuestro lado es Hueso. Nada menos que Hueso.
Una ballena que conocemos desde el año 99, así que tiene 24 años y la conozco desde que nací. Estoy muy emocionado. Dale con su bebé, hijito de hueso, huesito. Hueso se llama así porque tiene una manchita blanca en forma de hueso en el lomo. La historia de Hueso empezó en el 99 con ella de cría, en el 2000 cuando tenía 1 año y a lo largo de los años, estamos hablando ya de 25 años, la he visto varias veces en distintos lugares. Siempre estaba moviéndose, era así una cría muy activa y saltaba y sacaba la cola y las aletas. En el 2006 estaba yo haciendo el monitoreo de la frecuencia de ataques de gaviota y estaba mirando una madre con una cría haciendo este monitoreo. Y atrás de esa madre y una cría en el telescopio yo veía otra que estaba a la distancia con una cría que se movía, saltaba y saltaba. Me distrajo así y dije, a ver, ¿cuál fue mi sorpresa cuando me di cuenta que la madre de esa cría era Hueso? Inquieta como la madre, digamos. Por ahí empezás con una ballena por allá y cuando te faltan 5 minutos la ballena ya está allá con la cría, entonces... Y después desde el avión también la vi en otro año. Necesitas tener un lugar amplio para poder... Parte del trabajo de ustedes es pasarse horas acá mirando ballenas en este punto. Sí. Horas y horas sentado en el acantilado con el telescopio, solamente mirando ballenas. Hay momentos muy también más románticos en el que la madre se pone panza arriba y la cría se pone arriba y como que la abraza y como que son todos aspectos de la vida de ellas que podemos apreciar desde acá sin que ellas ni se enteren. Y eso... Aparte vos sos madre reciente, así que me imagino que habrá parte de eso que remite a tu experiencia. Sí, vine embarazada el año pasado a hacer monitoreo de frecuencia de ataques de gaviotas. Estoy con una que se acerca hacia acá. Entonces allá no. ¿Eh? Entonces estás allá. Esa es la que ahora tiene espuma. Ya, ¿Y esta de ahí? Sí, con esta de acá más. Alguna de las ballenas que están en esta bahía en este momento a lo mejor nació en el 1900 y está acá en 2024. Una ballena que conocía mucho en aquella época que es Mochita. Mochita nació en el año 99, creo que la vi, si no me equivoco, 13 veces a lo largo de esa temporada. Y una de las observaciones en particular duró 6 horas. 6 horas mirando a Mochita. En algún momento te saludó Mochita, dijo... Ellas no se enteran que nosotros estamos acá. Mi fantasía es que ella ni sepa que yo existo, porque así es como tengo la oportunidad de ver cómo es ella, naturalmente. Hay millones de especies aquí rodeándonos por todas partes. Cada una es en sí misma una maravilla de la naturaleza. Lo que propongo es que empecemos a sentir la empatía entre especies y la llevemos a la práctica. Me refiero a una empatía activa, que ponga a cada persona en el lugar de otra persona, sí, pero sobre todo a nuestra especie en el lugar de otras especies. Es tiempo de dar más relevancia a lo que sentimos. El impenetrable. Nunca un nombre estuvo mejor puesto. Hacia allí, una zona agreste de montes tupidos y ríos salvajes, a más de 1.300 kilómetros de Buenos Aires, nos estamos dirigiendo en este momento. Vamos tras las huellas de Queraná, la única hembra yaguareté que habita este espacio perdido en el norte chaqueño. Queraná carga sobre sus espaldas la responsabilidad de preñarse y lograr así la supervivencia de su especie, diezmada por cazadores furtivos y por la destrucción de su ambiente natural, que desaparece tras el paso de las topadoras. ¿Encontraremos a Queraná? Ojalá que sí, pero es difícil. El yaguareté es el mayor predador de América Latina y un animal majestuoso, pero también elusivo, que aprendió a escaparse de los humanos. Para la búsqueda, confiamos en Sofía Heinonen, una guerrera ambiental que lucha para que Queraná y el resto de las especies sobrevivan a su principal amenaza: nosotros, los humanos.
eso, Queraná, ¿la podemos llegar a ver por acá, por esta zona? Sí, bueno, justamente anoche tiró puntos sobre el río, que es un lugar que habitualmente le gusta venir porque hay más densidad de presas en el río, hay más animales que se acercan a tomar agua. Están los yacarés, que al yaguareté en general le gusta bastante el yacaré y los peces también. O sea que podría estar por acá. Esperemos que sí. Sofía y el equipo de Rewilding monitorean los movimientos diarios de Queraná con un collar que emite ondas de VHF y una señal de GPS. Todos los animales que se liberan con collar, entonces ese acúmulo de puntos te determina el territorio. Queraná hace 2 meses que está liberada. Bueno, era la intriga dónde se iba a instalar. El territorio de Queraná es el territorio de todo el Parque Nacional y sobre todo lo pasa mucho tiempo alrededor de los corrales. Y la verdad que se quedó, como era de esperar, medio cerca del territorio que consideraba propio, que era ese cuadradito de hectárea y media. Por ahora está abarcando un territorio que es casi 6.000, 7.000 hectáreas. ¿Y por qué es importante, relevante recuperar esa población de yaguaretés en esta zona? Ecológicamente es como el arquitecto del ecosistema porque genera, por su mera presencia, porque puede comer todas las presas de gran tamaño, todos los animales tienen miedo. Eso es bueno. Genera lo que se llama un paisaje del miedo, es decir, todos los animales tienen que estar atentos. Ocupan ciertos espacios, pero no todo. Hay biodiversidad porque hay nichos, espacios donde solo una especie puede estar. Entonces es un constructor de biodiversidad. Queraná es la gran esperanza de repoblación del yaguareté hoy por hoy. Esperemos que se preñen. Las chances son altas porque ya estuvo el primer celo, estuvo con Caramtá. El segundo celo estuvo con Tehuoc. Por ahora tuvo 2 celos. Probablemente esté preñada, esperemos. Mirá. Porque después de 2 celos y 2 cópulas con los 2 machos, es una hembra joven, debería preñarse, si no fue, será. Y que tenga los cachorros cerquita. ¿En este territorio hace cuánto que no hay una población estable de yaguaretés? Estimo porque nosotros estamos acá trabajando desde el 2011 y ya no había yaguaretés. En ese entonces no se encontró ni una sola huella, nada. Y hembras, las últimas hembras probablemente hayan sido hace 30 años. Bajamos el Bermejo, trepamos la ladera de su costa, nos internamos en el monte buscando a Queraná, pero no hubo caso. La yaguareté no se dejó ver. Mañana lo volveremos a intentar. Sos una especie de niña exploradora en versión adulta. Sí, yo creo que la mayor fascinación es descubrir. Soy hija de un finlandés y de una madre que vino de sus abuelos, bisabuelos de España. Habían heredado un campo y con el tiempo lo perdieron. Mi padre, cuando yo tenía 8 años, tuvo un ataque de esquizofrenia. Lo tuvieron que internar, así que básicamente nos terminó criando y llevando por la vida mi madre, que era una exploradora nata y nos llevó a la naturaleza. Teníamos un Renault 4 y salíamos de viaje a la aventura. Y de chica era más de galopar a toda velocidad. Era ir arriba de un caballo y sentir que corría. Y a los 16 es como que a través de los pájaros descubrí que había toda otra dimensión de especies que no dependían de nosotros, que no estaban vinculadas emocionalmente. Y eso lo hacía mucho más fascinante. Y la propia crianza de tus hijos, ¿no? Fue con ese gen aventuresco. Sí, yo me fui, ni bien terminé la facultad, estando trabajando en parques nacionales, me fui a vivir a Iguazú, me casé y me viví a Iguazú. Los chicos nacieron allá y cuando tenían 6 y 9 años, Doug Tompkins y Chris me propusieron ir a trabajar a Libera y tenía que vivir ahí. Eran chiquitos, tenían 5 y 8 años y nos fuimos para Iberá y su preocupación era cuándo iban a volver con sus amiguitos de Iguazú. Y bueno, yo les contaba que nuestra misión era traer de vuelta a los hormigueros, traer de vuelta al tapir, traer de vuelta
el venado y sobre todo traer de vuelta al yaguareté. Cuando el yaguareté estuviera libre en Iberá, era momento de mudarse. No sé si vos lo tenés en mente, la cantidad de especies que han desaparecido por obra de la expansión humana. Digamos, hubo 6 extinciones masivas a lo largo de la evolución que se tienen registro. Esta sería la única producto de genocidio o exterminio de una especie contra las otras especies. Somos nosotros. Somos nosotros. Topadoras que pasan con cadenas, arrasando con todos los árboles que hay en el lugar, para luego utilizarlo como ganadería o agricultura. El monte, si uno lo mira por imágenes satelitales, se da cuenta que tiene una frontera agrícola que avanza, desmonta para la plantación agrícola, pero antes de eso hubo otra frontera, que es la frontera de la extracción maderera. Ambas van como en paralelo. El gran drama del monte chaqueño y de las especies que como queraná lo habitan es el desmonte. Según las cifras oficiales, el año pasado se desmontaron casi 60.000 hectáreas. La avanzada es la de la búsqueda de la madera valiosa y después viene la búsqueda de la leña y después viene la agricultura que termina de eliminar por completo el bosque y la biodiversidad. Esto que estamos viendo acá tiene un mes de trigo sembrado en Pampa del Infierno, en Chaco. Es un paisaje que hubiese sido inédito hace apenas un par de décadas en Chaco, porque esta no era tierra que podía ser útil para la agricultura. Sin embargo, la revolución tecnológica, la aparición de la siembra directa, permitieron que una tierra que no era apta para la agricultura se volviese productiva, se volviese sembrable. Pero ¿cuál es el costo que estamos dispuestos a pagar por el progreso? ¿Cuántos bosques vamos a talar para plantar soja? ¿Cómo modificó la realidad de la zona esa extensión de la frontera agrícola? Porque también Chaco, pues, específicamente Gran Resistencia, está asociada con índices de pobreza, pobreza infantil, malnutrición muy altos. Mejoró con el aveniamiento de la agricultura esta zona. Mejoraron abruptamente y trajo un mejor nivel de vida para la sociedad del interior de la provincia. Por donde pasa la agricultura se transforman los pueblos. La provincia ha estado en los últimos tiempos en la mira por este cambio en el ordenamiento territorial, en modificación, ampliación de las zonas que se pueden utilizar para desmontar y para la agricultura. El ordenamiento prevé que la ampliación de la frontera agrícola se haga en base a un 70% del predio. O sea, 70% de tierras cultivables, 30% monte. Como máximo se puede desmontar el 70% de la superficie catastral de cada propiedad. Sí, porque esa es otra crítica, ¿no? Que muchas veces se desmonta y se quema. ¿Por qué sucede eso y cuál sería la manera de evitarlo? El mercado de la madera por ahí está colapsado por la alta oferta instantánea. Habría que buscar algún mecanismo donde se pueda seguir avanzando con la frontera, donde hay suelos muy aptos para hacer agricultura. Yo pregono siempre que los procesos tienen que ser lentos pero continuos. La postura ambiental es llevar todo al límite y bloquear cualquier tipo de desarrollo que pueda tener el país en el único lugar quizás de Sudamérica donde estén quedando bosques con alto potencial productivo en la agricultura, sea en la provincia del norte argentino. Porque el resto ya lo desmontaron. El resto la desmontaron y hoy es productivo y hoy tienen índices de desarrollo sociales mucho mejor que los del Chaco. Que seguramente que el Chaco está pagando por los pecados de... Sí, por pecado o por llegar tarde. La ilusión de encontrar a Queraná sigue intacta. Hoy nos volvemos a embarcar tras su rastro. Sofía, igual que nosotros, tiene muchas ganas de verla. Ojalá lo logremos. Vamos a tratar de escuchar
a ver si el VHF tira señales de movimiento o de mortandad. Entonces con la antena, que es una antena direccional, la antena toma básicamente acá el punto, escuchar de dónde viene porque la señal se da más fuerte, indicando la distancia en la que está el animal. Estaríamos en la zona a 1 kilómetro más o menos donde tiró el punto satelital. Las señales del receptor de VHF son firmes. Queraná está en la zona. La decisión es bajar del bote y buscarla en el monte. Pero tenemos que ser cautos. Es un animal salvaje que probablemente se esté alimentando. Lo mejor para todos es que nuestras ganas de verla no interrumpan su almuerzo. Bajamos 16 kilómetros por el río porque había tirado un punto con el GPS, el collar, anoche. Y ya venía tirando puntos acá, en esta zona, alrededor de 300 metros alrededor de este lugar. Con lo cual nos da a entender que seguramente cazó. Uno de los trabajos que hacemos es para saber si está bien, si se adaptó bien al lugar, es saber qué come. La idea era poder encontrarla acá y ver si está bien, si no tuvo heridas, qué situación está. Como es un animal que se liberó hace 2 meses, es muy importante en esta etapa asegurarnos de que come bien, caza bien, se adapta al lugar. Es un pecarí. Se comió un pecarí. Queraná sigue sin aparecer, pero en su búsqueda nos encontramos con decenas de animales que viven en el impenetrable. Las tortugas yabotí, por ejemplo, son enormes y se desplazan sigilosas por el piso del bosque. Lo del yaguareté específicamente también supone una crítica al capitalismo, a nuestra forma de acumular riqueza y un modelo alternativo de desarrollo, ¿no es cierto? Estamos planteando un modelo alternativo. Es muy importante lo que ocurra en el área, en el entorno del parque, porque el territorio del Parque Nacional es chico. Vamos a tener que trabajar mucho con los vecinos. Viven en su gran mayoría de la ganadería y de la venta de madera. Tienen muy bajos ingresos y estamos trabajando para que ellos vean en el Parque Nacional y en los yaguaretés la oportunidad de poder brindar servicios turísticos, que es un ingreso mucho más alto que el que podrían obtener con la vaca o con la venta de un chancho. Lo llaman producción de naturaleza, porque lo consideran tan productivo como la ganadería o la forestación, porque el retorno que da cada turista que llega a Liberá permite que más de 200.000 personas tengan sus ingresos, los ingresos necesarios para vivir. El Parque Nacional Impenetrable, la esperanza de que todos los animales que viven del bosque, y sobre todo con Queraná, puedan volver. Pero van a necesitar de una casa más grande, van a necesitar de un bosque mucho más grande que el Parque Nacional. Según las cifras oficiales, el año pasado se desmontaron casi 60.000 hectáreas de bosque. De esas 60.000 hectáreas, solamente 15.000 fueron utilizadas en empresas como estas que hacen carbón, en tanineras o aserraderas. El resto, casi 45.000 hectáreas, directamente se prendieron fuego para darle después lugar a la agricultura o a la ganadería. Eso es un recurso de bosque que se perdió, pero también es un recurso económico que no existe más. En este sector ahora mismo tenemos 40 hornos que producen carbón vegetal de árboles nativos. Nosotros trabajamos sobre campos que tienen madera tumbada. No trabajamos sobre campos propios, sí sobre campos de terceros que están haciendo un cambio de uso de suelo, ya sea el bosque que tenía antes lo llevan para hacer agricultura a la tierra, digamos,
o para hacer ganadería. Es cuando pasa la topadora. Exactamente. Cuando pasa la topadora, nosotros venimos después de la topadora. Entramos nosotros si el campo tiene un permiso forestal aprobado por la provincia. Si no, nosotros no trabajamos porque al no estar habilitado tampoco después podemos, la madera que extraemos no podemos certificarla para poder exportar. El año pasado, según Bosques de la provincia del Chaco, tiene una contabilidad de que se desmontó ilegalmente más de 60.000 hectáreas. De las cuales, entre todas las empresas forestales, así como nosotros, no se aprovecharon más de 15.000. O sea que estamos hablando de 45.000 hectáreas. ¿Qué pasó con esas 45.000 hectáreas de bosque? Seguramente se prendieron fuego. Y las empresas como nosotros, digamos, no tenemos la capacidad para aprovechar 10.000 hectáreas anuales, por decir. Nosotros estamos aprovechando 1.000 hectáreas anuales. En todo el Chaco hay empresas como la nuestra, exagerando 5, que tienen la capacidad de extracción de 1.000 hectáreas anuales y las otras tienen alrededor de 200, 250 hectáreas. Entonces no se llega a la cantidad. Y la gente, o sea, los dueños necesitan hacer campo para sembrar. Que se deforeste lo que se va a aprovechar. Porque hoy estamos nosotros, pero después va a venir otras generaciones y esto va a seguir. Y ya no va a haber bosque para... Y no va a haber bosque, exactamente. Si bien hoy tenemos, pero en un futuro no va a haber bosque. Desmonte, monocultivo, cazadores furtivos, decide el Estado. ¿Logrará Sofía salvar al monte chaqueño y a los yaguaretés que lo habitan? Y si lo logra, ¿será suficiente para revertir la crisis ambiental que se avecina? Y en algún momento ustedes se van a tener que ir de acá. ¿Cómo es el plan? Y nosotros decimos que trabajamos para nuestra propia extinción, es decir, para podernos ir. Y eso quiere decir que la comunidad local está fuerte, está convencida de que quiere coexistir con esta naturaleza, que los gobiernos también tienen un compromiso de largo plazo y en ese momento, con el ecosistema completo, nosotros nos podemos retirar, pero retirar significa ir por ahí a trabajar en otro ecosistema. ¿En qué consiste el rewilding? ¿Cuál es la filosofía detrás del concepto de rewilding? Rewilding es una palabra en inglés que implica reasilvestrar, volver a traer de vuelta las especies que se extinguieron en lugares donde estaban, ¿no? Evolutivamente estaban ahí, el hombre las extinguió y uno intenta traerlas de vuelta, pero no es suficiente con traer de vuelta a todas las especies, sino tienen que estar en un número lo suficientemente grande para que cumplan su función ecológica. Lo decimos en inglés porque es un movimiento que está ocurriendo en Europa, en Estados Unidos, en África, en otros lugares, y así como en algún momento se empezó a hablar de biodiversidad y de conservación, ahora se está hablando de restauración, de hacer rewilding. Okay. Es como revertir lo que hicimos como especie. Revertir la crisis de extinción. Hoy es nuestro último día y volvemos al Bermejo tras los rastros de la yaguareté. Anoche descansamos bien y eso renovó nuestras esperanzas de encontrarla. Vamos todavía. Y se la escucha adelante. Vamos así a la deriva. Santi, se reescucha. Así que tiene que estar cerca. Vamos a bajar un poco. Nos metemos para dentro del monte. Vamos a bajar por acá y nos metemos por ahí sin hacer mucho ruido. ¿Ve la huella? Mira. Se está acercando, se está acercando. Acá
tiene que haber cazado algo, porque está todo pisoteado. El pelo de un carpincho, seguramente cazó acá. Acá está la panza del carpincho. Ya están todas las tripas. Mira cómo están todas el estómago acá. Esto está de fuera del fresco. Impresionante. Mira allá. Y allá está el carpincho entero. Se está acercando. Acá está el carpincho. Está recién comido. Lo acaba de comer, ¿no? Dice que lo arrastró por todos lados. Que está viniendo, ¿no? Que estaba acá, acababa de cazar un carpincho. Que está acá cerquita. Y está la presa. Vamos a alejarnos para dejar que se acerque. Muy bien, impresionante. Salvaje, de nuevo. Estas son las huellitas que estuvo recién por acá. Es chiquita todavía, es una hembra joven. Es la que anduvo, es una hembra joven, así que la pisada es más chiquita que la caramtá que vimos ayer. La verdad que es una alegría porque fueron muchos años de trabajo. Este es un animal que vino de Paraguay joven. Estuvo liberada bastante tiempo en cautiverio y que ahora haya venido acá y lo hayamos podido liberar y comprobar que puede cazar pecaríes, que es un animal difícil de cazar, se defiende mucho, y 2 días después de haber cazado carpincho y que lo hayamos escuchado, y además la actitud de un bicho salvaje como este es que se aleje cuando siente peligro. Quiere decir que está muy bien preparado y bueno, y me imagino que va a poder sobrevivir y esperemos que pronto tenga cachorros y tener una población acá silvestre. Si el yaguareté logramos que se recupere, es como un sueño cumplido. Pues sería que el monte está sano y somos capaces de convivir con un animal así. Desde que la liberamos, no la vi más y eso es un buen síntoma. Saber que está ahí, que ella nos ve, que ella nos percibe, pero que está tranquila y reacciona así también, me da más tranquilidad que si la hubiéramos visto y se hubiera quedado. No sería un yaguareté. Sueño que Queraná camina libre por el monte chaqueño y si ella está libre y sus cachorros y descendientes también están libres, el monte está sano y respira. Y si el monte respira, yo respiro. Que Caramtá, que Tebuc y el resto de los yaguaretés que vendrán estén acá implica que al fin vuelven a estar todos. Vuelve a estar la cigüeña, los tatúes, los yacarés, las charatas, los tapires y también los algarrobos, los quebrachos, los palos santos. Y si están ellos, ya no habrá más desmontes. No se escucharán las motosierras, los tiros. Años de ausencia del yaguareté, de violencia, de estrato, por fin comenzarán a quedar atrás. Y yo podré caminar feliz por la selva. Los jóvenes empiezan a alzar su voz y son la esperanza de un mañana distinto. Un mañana donde los humanos entendamos que hay otra vida posible. Una vida mejor, una vida donde aceptemos compartir el planeta con todas las criaturas. Que como Queraná forman parte de esta increíble aventura evolutiva. Los esteros de Liberá, un paisaje repleto de bañados, lagunas y riachos, son el ejemplo exitoso de cómo se puede restaurar un territorio hasta volverlo sustentable gracias al turismo de naturaleza. Hasta aquí llegaron Tama y Anori, 2 nutrias gigantes criadas en zoológicos alemanes que se unieron a Coco, Anay y el resto de las nutrias con las que un grupo de naturalistas intenta reintroducir esta especie extinta a su hábitat natural. Pero la paz en los esteros es frágil. Están llegando bomberos desde Brasil ya para ayudar a combatir los incendios en corriente. Las instalaciones se me terminó todo, balanza, corral, herramienta, todo. Por lo menos en materia de pérdidas económicas, hablaba de 200 millones de dólares. El objetivo es
generar una población en Iberá de esta especie que está extinta a nivel nacional. Y llega un punto en el que decís, bueno, esto se pierde todo lo que hicimos. No sé, acá teníamos estos corrales y 5 años tratando de avanzar un poquito, 2 años para que la primer pareja tenga cría y que venga un fuego y arrase con todo. Esta es la historia de Matías, Tama, Anori, Coco, Anay y el resto de los que luchan por la supervivencia de las especies autóctonas en uno de los ecosistemas más hermosos y más frágiles de la Argentina. Dos años más tarde llegamos a Iberá. Los incendios siguen vivos en el recuerdo de sus habitantes y siguen siendo una amenaza latente para este ecosistema que ya murió una vez, pero que empezó a revivir en 1997. Estamos en la estancia San Alonso. Este es el kilómetro cero, el punto inicial del proyecto más ambicioso de rewilding, de reintroducción de especies de la Argentina. Acá fue que llegó Douglas Tompkins en 1997 sobrevolando su avioneta. Lo que él se encontró acá es un territorio salvaje, hermoso, de sabana, de pastizales, de bañados, pero carente de las especies que lo habían poblado durante millones de años. Estaba el escenario, pero no estaban los actores. A la reintroducción del venado de las pampas, del pecarí, del oso hormiguero, logrando un hito máximo que fue la vuelta del yaguareté. El próximo paso en ese proceso es la vuelta del depredador mayor, pero del agua, que es la nutria gigante. Aunque es un animal autóctono, en la Mesopotamia las nutrias gigantes estaban extintas. Para reintroducirlas, trajeron individuos criados en zoológicos de Dinamarca, Suecia, Francia, España y otros países del norte. Tenemos una hembra que vino de Francia y el macho vino de Suecia. Y se encontraron en Iberá. Se encontraron acá en Iberá. Pasan por un periodo de cuarentena, que ese está en Corrientes Capital. Una vez que están todos los chequeos sanitarios ok, vienen acá al campo y se los tienen estos corrales de presuelta hasta su posterior liberación. Quiero aclarar que no se liberó ningún grupo todavía. El objetivo es generar una población en Iberá de esta especie que está extinta a nivel nacional. Ruidosa y gregaria, la nutria gigante puede medir hasta casi 2 metros y pesa entre 24 y 34 kilos. Un depredador tope y tiene mucha injerencia sobre las demás cadenas que vienen por debajo. Es como el yaguareté del agua, compite con el yacaré mano a mano. Sí, de hecho pueden comer juveniles de yacaré, crías de yacaré. Esta especie vive en grupos familiares numerosos. Entonces se forman las familias y la idea es liberar la familia ya consolidada. Cada integrante de la familia tiene un rol, ya sea los hermanos ayudando a criar la otra camada de cachorros, o el padre, como vieron recién, que le da de comer a las crías. Las nutrias son bichos curiosos y sociables, que se acercaban a los botes desde donde las cazaban. Esto contribuyó a su extinción. Son muy ruidosos, tienen 12 sonidos diferentes y nada, un metabolismo muy activo. Por eso es que comen 2,5 kilos por día cada bicho. Hace años que no aparece por esta zona. ¿Cómo saben que acá estaba ese bicho? Primero se hace una investigación, exploradores de 1820 que venían viajando y relatando lo que iban viendo y dibujando incluso. Veían la especie, una especie muy curiosa que vivía en grupos, que les disparaban desde los barcos porque eran muy curiosas y se acercaban. Lo último y lo más fehaciente es un cráneo que se encontró en el año 1999 en una laguna que se llama Laguna Fernández. Bueno, ese cráneo es como la evidencia más clara de que acá hubo. ¿Cómo fue la primera vez que lograron finalmente que las nutrias se reproduzcan, la primera cría? Primero trajimos un individuo, no sé, de Hungría. Después vino un macho de Dinamarca. Después había que juntarlos. Después era que empiecen a copular, a ver cuándo
¿Cómo copulan? Queda preñada, perfecto, va a tener cría, pierde la primer cría, la primer camada. 4 camadas fallidas, aprendimos que es normal en hembras primerizas o en parejas primerizas, y a la 5ª camada lo sacaron adelante. Estábamos construyendo el segundo corral y tenemos un sistema de voluntariado, entonces ahí enchufamos la compu, tenemos cámaras, eran 3 cachorritos con la madre tomando la teta y nada. Llorás, obvio, de todo pasa. Sí. Durante la primera semana, a las 24 horas, dormíamos arriba de la camioneta y hacíamos turnos para monitorearlo. ¿Cuándo piensan ustedes que podrían llegar a liberar? ¿Serían ellos los primeros individuos? Sí, quizás serían los primeros individuos. Estamos probando un dispositivo, una red GPS, VHF, que es imprescindible para el monitoreo de los animales en vida libre. Para poder lograr ese objetivo de generar poblaciones autosustentables a nivel verano, necesitamos monitorearlos en vida libre y necesitamos ese material. ¿Y liberarlo va a ser abrir la reja acá y se abrir acá, se coloca una guillotina, se llama una suelta blanda, entonces el bicho puede entrar y salir y volver a entrar. Por eso ahí es que necesitamos el sistema de monitoreo. Pero cuando las nutrias parecían a salvo, encaminadas a repoblar su territorio, la supervivencia de la especie de vuelta estuvo en riesgo. Siempre hubo incendios, pero no con esa magnitud. Y llega un punto en el que decís, bueno, esto se pierde todo lo que hicimos. No sé, acá teníamos estos corrales y 5 años tratando de avanzar un poquito. 2 años para que la primer pareja tenga cría y que venga un fuego y arrase con todo, como que te empezaba a desesperar. Tuvimos que mover a los animales a zonas más resguardadas del fuego. ¿A las nutrias? ¿Qué hicieron con las nutrias? Las nutrias tuvimos que, esperamos hasta un punto en el que decidimos sacarlas por recomendaciones de los expertos que manejaban el fuego y los llevamos todas al casco de la estancia. Improvisamos un corral en el lugar donde tendemos la ropa, en una especie de corral provisorio. Tuvimos que meter a las nutrias ahí. En ese momento eran los 3 cachorros con 2 adultos y un individuo solitario que en ese momento lo metimos en otro corral más chico. Y bueno, ahí esperamos hasta que pase el fuego. Y yaguareté, con los yaguareté teníamos en cautiverio un yaguareté, lo metimos en una caja. Por suerte no fueron más de 24 horas y nos salvó la lluvia, pero ahí también lo teníamos. ¿Y ustedes también tenían como un protocolo? Si llegaba a un punto, ¿ustedes a dónde iban a correr? O sea, ya teníamos cada uno sus pertenencias personales en un bolso y si llegaba a determinado punto cerca de las casas ya teníamos un área de escape que era la laguna esta que estaba seca, entonces nos íbamos a meter ahí, pero bueno, por suerte llovió cuando ya estaba entrando en la lomada de esta estancia, acá unos 4 kilómetros, avanzó, quemó 1000 hectáreas y se largó a llover. Fue la lluvia más celebrada Sí. No sabés cómo festejábamos, pero bailábamos, o sea, después nos reíamos, pero era como, cuando Messi ganó el Mundial. Levantaron la copa. Sí, levantamos la copa. ¿Qué es lo que a veces conspira contra ese ambiente natural donde se desarrolla esta especie? Acá los principales problemas que tenemos en los esteros de Liberá quizás sea un poco la ganadería, la producción de ganado, de búfalos, quizás las forestales también, que pueden modificar el ecosistema en algún punto, ya sea porque ingresan al parque o porque están muy sobre los límites y bueno, eso puede afectar la calidad ya sea de los pastizales, del agua. La forestación y la ganadería son 2 de las actividades que prosperan en las zonas bajas de los esteros cercanas al parque. Las plantaciones de pinos y eucaliptos se combinan con la cría de búfalos, pero los ambientalistas dicen que ambas degradan el ecosistema. Ustedes están tan cercanos, tan linderos a los esteros, al parque nacional, al parque provincial.
Ha habido historias de búfalos que entran en territorio, que derriban los alambrados. Es probable que el búfalo en algún momento haya estado invadiendo, digamos, pero hay que tener en cuenta que tuvimos en los últimos años 3 años de seca, de mucha seca, donde la provincia de Corrientes casi se prendió fuego y en nuestra zona fue muy castigada. Entonces los alambrados fueron afectados y bueno, no había límites, digamos, entonces avanzaba el vacuno, avanzaba el búfalo, pero es una cuestión de manejo, digamos. Necesitamos producir con el menor impacto posible. Ese es mi concepto. Es decir, el campo que sirve para forestación hay que hacerlo respetando las normas. El campo que sirve solamente como reserva hay que hacerlo también. Si uno controla su hacienda, no hay ningún tipo de interacción negativa con los predios que están destinados a la parte de conservación. Una forestación al lado de un bañado sirve de protección en una forma increíble. Cuando uno remueve el suelo, la terneza del pasto cambia. El carpincho, el ciervo, el venado, los animales que viven en los bañados, en los esteros donde no se ha implantado, vienen y comen el pasto porque es más rico. Cuando sacan los árboles. No, en el proceso. Y vos decís que la convivencia con este espacio natural tan particular como los esteros de Liberá y la producción de turismo de naturaleza puede hacerse de manera no conflictiva. El productor está muy interesado en el tema porque sabe que es más rentable y en otras zonas se adapta muy bien. Es como producir vacas, pero estamos hablando de búfalo. Bien manejado se pueden hacer las dos cosas, respetar los espacios que están reservados para la naturaleza y a su vez hacer una producción de búfalos sin ningún problema. Nosotros tenemos las cosas bien claras. Tenemos que desarrollar nuestra actividad económica sin afectar al medio o afectarlo en la menor forma posible. Cada vez se está tomando más conciencia en conservar los animales naturales, porque ese desarrollo turístico que tiene esta zona, muchas veces uno ve un carpincho y dicho en criollo ve un billete. Sí, en serio. No un billete productivo en términos de carne, sino de naturaleza. No, claro, y es de economía. Imagínate, tenés forestación produciendo, búfalos produciendo, haces ecoturismo. ¿Por qué vas a correr los animales silvestres? No, es un nicho de negocio que se le suma. No es que la actividad de la ganadería o de la forestación anulan el otro. Hace muchos años, o sea, hablemos 10, 15 años, ahí sí había como un antagonismo. Pero de a poco la conciencia va cambiando y yo personalmente lo veo que cambia bastante rápido. ¿Y del otro lado, de los ambientalistas? Y el ambientalista también lo ve. Entienden que hay que producir, hay mano de obra que dar, hay economías que solventar, hay familias que cuidar, mucha necesidad de mano de obra. Y entonces, a mí el día que estemos más cerca del equilibrio me parece que vamos a estar todo mejor y no le tengo tanto miedo porque creo que está cada vez más cerca ese día. El turismo de naturaleza que creció con la reserva no solo cambió la vida de los animales, también cambió la de muchos habitantes de los esteros. Mi viejo eso toda la vida se dedicaban, tenían un poquito de ganado, digamos, y por supuesto se dedicaban a la caza. No había otra opción, digamos. Y nosotros, bueno, de ahí salimos después de los 10 años. ¿Ya de los 10 años salías a cazar? Sí. Nosotros cazamos nutria, curiyú. ¿Cómo era ver con una salida de caza ahí en los esteros? No es muy fácil, digamos. No es cualquiera cazador. Y bueno, nosotros íbamos 15, 20 días para tratar de traer unos par de cuervos. Con 15 días ya podíamos traer más o menos unos 80 cada uno, digamos, siempre entre dos. ¿Cómo es que lo cazaban? Con lo que venga. ¿Con garrotazo? Garrote. Una vez que le pegó un chuzazo, ya queda con una chuza ahí. Y ahí le agarró el palo y va a garrote. Yo me acuerdo que se vendía 5 pesos, como todo, 5 pesos, 4.50, 2.50. Aparte te clasifican los compradores por acá también. Y si está muy rayado te dicen ya medio cuero, ya vale la mitad. ¿Te gustaba a vos esa vida? No, la verdad que no, he tenido que hacerlo obligadamente porque no había otra cosa. ¿Y está viniendo más gente, más turistas? Sí, viene mucha gente, sí. Mejor que andar matando carpinchos a palazos. Es lo mejor que hay, sí. Es lo mejor, sí. Pensar en que estamos haciendo algo lindo por este ecosistema. Bueno, a mí particularmente el agua, yo nací en Santa Fe al lado del río Paraná y me siento muy identificado con este tipo de ambiente. Nuestro objetivo es generar una población autosustentable
No hay una receta, es aprender y sentar las bases de lo que puede ser una reintroducción y que después se pueda utilizar estos datos que vamos generando para futuras reintroducciones de esta especie o especies similares. Hace unos meses, Tama y Anori, dos nutrias gigantes traídas desde Alemania, tuvieron a Punchi, su cría argentina. En la historia de esta familia y de las otras que se están preparando para ser liberadas, se juega la supervivencia de una especie que, esperemos, pronto volverán a dar libre por los bañados de Ibera.